Suscríbete a Torogós SB, Noticias al Instante, y dale click a la campana. Escuchando justamente la preocupación de la población salvadoreña, de las familias salvadoreñas que día a día está enfrentando una fuerte crisis en su economía familiar, un impacto en su bolsillo dado el incremento de los precios de los productos de la canasta básica, dado el incremento de los precios del combustible. Ahora vemos como también con mucha preocupación y alarma hay señalamientos en cuanto a los incrementos que se sufren en las facturas de servicios básicos como el tema del agua, de la energía eléctrica. Esta mañana, junto a la compañera Dina Argueta, estamos presentando una iniciativa justamente en el sentido que esta Asamblea Legislativa recomiende a la Presidencia de la República el establecimiento de una disposición transitoria que permita la modificación del subsidio para el consumo de la energía eléctrica. Sabemos que en los últimos meses ha habido incrementos, uno reportado en el mes de abril, otro en el mes de julio, donde los rangos del incremento rondan desde el 19% y en algunos casos hasta el 31% de la factura, dependiendo de la empresa distribuidora. Y por lo tanto, siendo facultad propiamente del Ejecutivo, nosotros desde esta Asamblea Legislativa podemos hacer ese recomendable para que el gobierno emita esa disposición transitoria sobre la base del reglamento del Fondo de Inversión de Electricidad y Telecomunicaciones, que es el FINET, que regula justamente el tema del subsidio. Hay que recordar que actualmente el subsidio tiene un límite, ¿verdad?, que es a aquellas familias que consumen hasta 105 kilovatios por hora, y por lo tanto nosotros estamos pidiendo que esa base, ese techo del subsidio, se incremente hasta 199 kilovatios. Cuando uno analiza los datos, tenemos en cuenta que justamente el consumo residencial de energía eléctrica supera el 90%, y de ese 90%, alrededor de un 60% es justamente quienes ahorita tienen un subsidio, que rondará ya por los 900,000, en este caso familias, pero se está pidiendo que se incremente para beneficiar a más familias que actualmente, por la fuerte crisis económica, están viendo afectado su bolsillo, y no vemos desde esta Asamblea Legislativa y mucho menos desde el gobierno medidas que vayan en dirección, digamos, de atender esa demanda que las familias tienen y que con mucha preocupación expresan día a día, porque les limita el poder adquisitivo, dado que les toca pues pagar más por ese tipo de servicio, y en este caso específicamente la energía eléctrica. Diputada, ¿cómo sería, digamos, para financiar eso, o si se amplía la cantidad de personas que estarían siendo beneficiadas con el subsidio, de dónde saldrían los fondos para cubrir esa nueva cantidad de personas y cuántas podrían ser? Pueden ser 277,000 hogares más, familias más. El monto estimado ronda el 1.2 millones mensual, que requeriría unos 15 millones al año, sumándose a los que ya se, digamos, erogan para subsidiar la energía a las familias que actualmente están dentro del rango que establece el subsidio. Mire, ¿de dónde salen los recursos? Pues eso es algo que justamente el gobierno debe establecer de acuerdo pues a la disponibilidad. Los hemos visto como esta Asamblea Legislativa han venido a pedir refuerzos presupuestarios, aduciendo un incremento en la recaudación de impuestos, dándole recursos en aquella vez, hace unos días, por 30 millones a Casa Presidencial, donde según ellos, y esas son las prioridades, porque es lo que vienen a pedir acá, daban dinero para publicidad, dinero para el organismo de inteligencia de Estado, es decir, son 30 millones que en ese momento asignaron a la Casa Presidencial, que bien hubiesen servido, en este caso, que se requieren 15 millones, para subsidiar, por ejemplo, a las familias que consumen menos de 199 kilovatios por hora de energía eléctrica. Anteriormente, hace una semana, había presentado usted una iniciativa para reducir o para realizar algunos impuestos que pueda reducirse el costo de los combustibles. ¿Cree usted que también se pueda retomar este tema? Presentamos también la... Bueno, la verdad es que, como también se decía, hemos venido en las últimas semanas presentando diferentes iniciativas, dado que
el golpe a la economía familiar o el impacto ha sido y es bastante grande, específicamente sobre las familias más pobres, las que tienen menos acceso a diferentes bienes y servicios. En ese sentido, efectivamente hace una semana presentábamos una iniciativa para exonerar, en este caso, el impuesto del IVA por compras menores de $40 en el tema de los combustibles. Sin embargo, hemos visto como ya una semana más ha habido un incremento y no ha existido voluntad de esta Asamblea Legislativa de querer estudiar esta iniciativa. Creemos que es importante también definir el tema de las prioridades en función de quién estamos trabajando y en función de quién estamos legislando. Hoy presentamos una iniciativa que busca también generar condiciones, sobre todo a las familias más pobres, ampliar el tema del subsidio a 277,000 familias en el país, tiene a la base un tema de prioridades. Se va a necesitar 1.2 millones mensualmente, pero solamente el día de ayer ustedes sabrán que se aprobaron también un refuerzo presupuestario de $1 millón para la celebración del Bicentenario. Entonces hay que definir prioridades en el ejercicio del Ejecutivo y de esta Asamblea Legislativa también. Hablamos de que estamos trabajando en función de las mayorías de este país, pero las mayorías están resistiendo el alto costo de la vida, los precios, los insumos agrícolas también. Entonces creo que esta es una muestra más de querer trabajar en función de la población salvadoreña y habrá que ver quiénes están también en función de trabajar por la familia. Diputada, también en otro tema quería consultarle que el gobierno ha presentado... Siempre hemos dicho que si hay entidades que son constantemente auditadas, en este caso por el ente encargado y responsable de auditar las finanzas públicas, son las municipalidades, que la Corte de Cuentas constantemente está en un proceso de auditoría en los gobiernos municipales. En el caso de los 191 millones que hace referencia a la iniciativa presentada el día de ayer, muchos de los consejos municipales ya tienen sus auditorías, o sea, la Corte de Cuentas ya auditó esos fondos. Bastaría, creo yo, con un poco más de comunicación. Si el Ministerio y el Gobierno quieren conocer cómo ha sido la ejecución, yo creo que fácilmente la Corte de Cuentas podría regalarles una copia de los informes que se han estado haciendo. Pero además, creo decir que sobre esta iniciativa es claramente un acto de irresponsabilidad, pero además de no querer cumplir con la ley. Es decir, se están haciendo estas acciones para justificar el no pago. Hay que decir que todo este año las municipalidades han dejado de percibir los fondos que por ley les corresponde. Ese es no solamente una irresponsabilidad, yo lo catalogaría incluso de atentado, porque están atentando no contra los gobiernos municipales, no contra los alcaldes ni los consejos, están atentando contra las familias y contra las comunidades que han dejado de percibir los proyectos en sus comunidades. Muchas alcaldías que son las más pequeñas en este país, que se sostienen con el ingreso del FODES, ya en septiembre van a tener que cerrar porque no tienen, no solo para cumplir con los compromisos en las comunidades, sino también para pagar el salario a sus empleados. Yo creo que eso queda también como un afán no solamente de revanchismo, sino de irresponsabilidad y atentatorio también contra la dignidad humana. Yo he estado viendo de que en la página de la Corte de Cuentas está el informe justamente de un par de alcaldías, por ejemplo la de Turín, donde hacen unas observaciones y hallazgos en algunas que usaron para pagar combustible, que ellos justificaban de que las necesidades de la pandemia implicaban movilización. Sí. Pero podría ser como una forma de presionar y querer decir, justificar el quitarles el poder a las alcaldías. Yo creo que detrás y en el fondo de toda esta iniciativa tiene a la base justamente eso, el justificar no solamente el no pago que no se ha realizado hasta hoy, sino el pago futuro, es decir, los compromisos a futuro con las municipalidades y poder decir, miren, las municipalidades no pueden administrarlo, vamos a administrar desde el Ejecutivo. Acuérdense que aquí ya había una iniciativa para que el 50% restante de los fondos pendientes del año anterior a las municipalidades pasaran íntegros al Ministerio de Obras Públicas. Ese dictamen está ahí en la Comisión de Hacienda, que no ha bajado el Pleno Legislativo todavía. Sin embargo, creo yo, insisto, por más que se quiera justificar el no pago a las municipalidades, es un deber que por ley tiene y un mandato que cumplir, en este caso el Ministerio de Hacienda.
Y yo quisiera recordar nada más que la mayoría de los consejos municipales del país son gobernados por Nuevas Ideas. Es decir, también le están negando la posibilidad a sus alcaldes, que fueron con promesas a las familias de los diferentes municipios y que ahora no les pueden responder. Creo que eso también deja mucho de qué decir. Gracias. Indicar acá que la garantía soberana no es una deuda en sí. Hay que traerle la claridad a la población que se trata justamente de la figura de ser fiador. Es decir, ahí todos y todas, porque todos aportamos para los recursos públicos, servimos de garantes o de fiadores ante un préstamo que hace una instancia como Bandesal. Yo creo que a estas alturas, donde incluso recientemente una calificadora de riesgo bajaba la calificación a Bandesal y señalaba con preocupación algunos elementos alrededor de esta banca de desarrollo de nuestro país, habría que tener a la base de la discusión, del análisis, elementos claros como cómo está la situación actual de Bandesal, cómo han administrado el tema del fideicomiso, de los 600 millones que es el FIR Empresa, y además cómo también van a planificar la entrada en vigencia de otros recursos que ya se les han sido respaldados desde esta Asamblea Legislativa. No podemos obviar la responsabilidad que eso conlleva, se trata de fondos públicos y al final, si a Bandesal le va mal como instancia y Banca Nacional, obviamente las consecuencias las pagamos todos y todas. Creo que no se puede tampoco seguir en una dinámica de aprobación sin tener en cuenta todo el contexto, y en este caso las calificadoras han sido claras en expresar su preocupación y degradar la calificación de riesgo de esta banca, que en este caso es Bandesal. De aprobarlo, que probablemente sí sea, ¿verdad? Las cuentas que tenemos es de que en estos más de 100 días de esta nueva legislatura se estarían entregando en autorizaciones y ratificaciones 2.816 millones de dólares al Ejecutivo. ¿Ustedes cómo ven eso, que en apenas menos de 4 meses se haya emitido aprobada esa cantidad de deuda? Bueno, con preocupación, porque se trata de fondos públicos que ponen en riesgo pues la situación de todos y todas, en el sentido de que a mayor endeudamiento se limita la posibilidad de la ejecución de programas, proyectos en beneficio de la gente, y en el caso de los servicios públicos, programas, proyectos públicos, generalmente pues a quienes se ve afectados al limitar esos proyectos o programas es a la población más vulnerable. Es una dinámica irresponsable de endeudamiento, de mal manejo de los recursos públicos, de la poca capacidad de buena gestión y eficiencia de la gestión de los recursos públicos por parte de las autoridades, en este caso el gobierno actual y específicamente el caso del Ministerio de Hacienda. Creo que no es posible que sigamos con esa dinámica de que solo se viene a solicitar deudas sin hacer un mínimo esfuerzo por ordenar las finanzas públicas. No se habla nada en el corto, mediano, ni mucho menos largo plazo en cómo están viendo el saneamiento de las finanzas, que ya el país venía avanzando bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y hoy hay nulo compromiso en cuanto, primero, a la transparencia y la rendición de cuentas, y siguen pidiendo pistos sin querer rendir las cuentas y aclarar cómo es que están gastándolo, y lo otro es que no tienen el mínimo esfuerzo tampoco de ordenar lo que hasta hoy les toca administrar, y seguimos viendo pues que solo se les ocurre la vía de pedir más deuda.